Transparencia. Nuestras prioridades son fomentar la generación de ecosistemas de innovación, promover la salud como inversión, impulsar el acceso a medicamentos innovadores, apoyar el fortalecimiento de los sistemas regulatorios. En FIFARMA, sabemos que el acceso a la innovación significa salud para todos. Por eso buscamos siempre con nuestro trabajo ofrecer a los pacientes la posibilidad de vivir más y mejor. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiéramos darles la bienvenida a este evento. Perdón, porque este micrófono está como muy chiquitito ahí. Ya. Para la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA, y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FEDEFARMA, es un placer saludarles esta mañana. Y a título personal me agrada muchísimo ver a tantos colegas conocidos y tan queridos en esta mañana. Mi nombre es Marcela Chacón, para quienes no me conocen, y soy la directora global de Bayer para Relaciones con Naciones Unidas. Y es un honor estar con ustedes esta mañana. ¿Qué es el Innovation Day y por qué hemos venido con esta idea el día de hoy? Es un espacio que se ha creado para poder conversar y debatir sobre los desafíos y los beneficios que trae la innovación en salud y lo que esto aporta a nuestra sociedad. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a destacados conferencistas y presentadores internacionales, expertos en la materia, así como a panelistas de gran renombre que van a compartirnos su visión de lo que es la innovación y cómo podemos aplicarla en todo lo que hacemos. Pero antes de dar inicio, quisiera invitarles a realizar una dinámica que nos va a permitir hacer algunas reflexiones iniciales sobre el tema de innovación y su relevancia. Cuando ingresaron, les entregaron unos limpiapipas. Algunas personas tienen uno, otros dos y otros tres. Este es el momento en que vamos a utilizarlos, por favor. Vamos a darles 2 minutos y con esos limpiapipas vamos a convertirlos en una cosa diferente. Ustedes tienen libertad de crear lo que gusten. Lo único que no está permitido es que hagan algo tan sencillo como lo que haría yo, un círculo, un triangulito o una espiral. Aparte de eso, cualquier cosa que se les ocurra, empecemos a trabajar en este momento, a partir de ahorita, 2 minutos para hacer algo con los limpiapipas. Eso queda a criterio de cada uno. Vieran la maravilla de creatividades que estoy viendo desde acá. Por eso es que nuestra industria está volando definitivamente. Nos queda medio minuto. Y se nos acabó el tiempo. Pero muchas gracias y muchas felicidades a todos por participar. Y yo estoy segura que muchos se están preguntando cuál es el objetivo de haberlos puesto a trabajar con esos limpiapipas por un par de minutos en esta dinámica. Y también que veamos cómo con una cosa tan sencilla
tenemos que hacer un ejercicio intelectual, manual, para poder desarrollar algo innovador con elementos tan sencillos como un limpiapipa. Y estoy segura que tal vez 1 o 2 por ahí se bloquearon y no pudieron hacer nada. Se quedó el limpiapipa estiradito mientras estaban pensando qué hago con este. Y de ahí tenemos cosas tan innovadoras como el caballero que hizo para sostener los lentes, que me parece buenísimo. Eso. Me parece súper bien. Otra cosa que tenemos que ver es que muchas veces la innovación genera resistencia. Estamos tan acostumbrados a vivir dentro de un estado de confort, de un status quo, que salir de ahí nos cuesta. Nos cuesta muchísimo y tenemos bloqueos porque tenemos nuestras propias fijaciones mentales personales. Y estoy segura que muchos aquí en la sala, o al menos algunos, sintieron que les hacía falta mayor información. Con el limpiapipas nada más, ¿y por qué no nos dan más información de qué es lo que queremos hacer? Pues en eso consiste la innovación también, en no contar con esa información y ser creativos, ponernos esos mismos retos a nosotros mismos. La información es clave para entender los cambios y la necesidad de hacer las cosas de una forma diferente, pero también lo de la creatividad. Algunos de ustedes tuvieron tal vez curiosidad por lo que estaba haciendo la persona al lado y estaban tratando de copiar tal vez un poquitillo. Pero en realidad, muchos también permanecieron en su trabajo y aunque tal vez tomaban alguna idea que podía ser útil, continuaban haciendo su propio proyecto. Y es porque en la innovación se buscan las mejores prácticas y no es necesario inventar la rueda muchas veces, sino que veamos lo que ya existe y a partir de ahí avancemos con nuestro camino y lo que queremos alcanzar. Algunos probablemente sintieron también que había muy poco tiempo para lograr este desafío. Y la innovación nos demuestra así que requerimos tener una planificación en el tiempo para poder alcanzar los objetivos y las metas que nos estamos planteando. Y eso quienes trabajan en investigación y desarrollo lo tienen clarísimo. Y muchas veces a nosotros se nos complica un poco dar ese paso. Otros tal vez pensaron que les hacían falta recursos, sobre todo los que recibieron solo un limpiapipas. ¿Por qué el de la par tiene 3 y yo tengo solo 1? ¿Cómo maximizo lo poco que tengo para poder tener un producto final que sea tan eficiente o que alcance los objetivos de la misma manera que lo tiene mi compañero que tiene 3 limpiapipas? Entonces, todas esas son cosas que afectan lo que hacemos. Definitivamente, esto debería ponernos a reflexionar cómo desde nuestro ámbito de acción podemos y debemos tomar la iniciativa y fomentar entornos de colaboración y de intercambio de conocimientos para impulsar un mejor sistema de salud y dar un acceso oportuno a la innovación. Para dar inicio, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Ahí ya tenemos la agenda. Vamos a iniciar, como ustedes pueden verlo ahí, con las palabras de bienvenida a cargo de las directoras ejecutivas de FIPHARMA y de FEDEPHARMA. Después vamos a tener la presentación del Health Innovation Outlook a cargo de la directora ejecutiva de FIPHARMA, seguida de la presentación del estudio Weight Indicator realizado por IQVIA, y para esto nos van a acompañar el señor André Balalay y la señora Jessica López. Esto nos va a permitir posteriormente entrar al primer panel de discusión de alto nivel que va a estar moderado por la señora Marlene Fernández, gerente general de la Agencia Interamericana de Comunicación, a quien quisiera felicitar por los 30 años de su agencia. Muchas felicidades, doña Marlene. En el cual las autoridades y referentes de la innovación en Costa Rica van a exponer sus principales apreciaciones sobre la innovación en salud. Después vamos a tener a la destacada doctora Alicia Ferreira, qué gusto tenerla con nosotros, doctora, que nos compartirá las mejores prácticas internacionales que han logrado el acceso a la innovación en otros países del mundo. Su aporte es la perfecta introducción para el segundo panel de discusión, que se va a estar tratando sobre los retos y oportunidades en el sistema de salud costarricense, en donde la doctora Ferreira estará acompañada de las autoridades sanitarias costarricenses y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Sin mayor preámbulo, quisiera invitar para la apertura oficial del evento a las señoras Janet Gija, directora ejecutiva de FIPHARMA, y Victoria Brenes, directora ejecutiva de FEDEPHARMA. Muy bienvenidas. Sí.
Doña Janet. Si no, tome esto. Hola, doctora. Hola, ahora, este sí está prendido. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto de estar acá en Costa Rica. Tristemente es la primera vez que vengo, no puede ser que no haya venido nunca a Costa Rica. Esta mañana el gimnasio del hotel es en el piso 31, la vista espectacular y dije, no puede ser que no me haya quedado un día en Costa Rica para conocer, pero seguramente lo podré hacer en otra oportunidad. Un país espectacular con unos paisajes increíbles. Feliz de estar acá, feliz de acompañar y de hacer realidad este evento. Lo primero que voy a hacer es agradecer al equipo de Fedefarma y a mi equipo de FIFARMA por hacer esto posible. Siempre hay un montón de trabajo detrás, un montón de trabajo, y el trabajo logístico tiene una tristeza, es que solamente se nota cuando sale mal, o no. El trabajo logístico siempre tiene esa connotación y de verdad estar acá y tener la agenda que tenemos hoy es parte de un trabajo que hemos hecho durante muchos meses. Nos hemos reunido, al principio nos reuníamos semanalmente, luego ya cada 2 semanas y así sucesivamente para poder hacer esto posible. Les cuento un poquito qué es FIFARMA. De todas maneras, en la presentación que les voy a hacer también lo haré. FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Reunimos 27 miembros, 16 compañías y 11 asociaciones, una de las cuales es Fedefarma. Hoy además tenemos el honor y el privilegio de tener a Victoria Brenes como miembro de nuestro consejo directivo. Nos reunimos una vez al mes. Bueno, con Victoria nos reunimos mucho, pero nuestro consejo directivo es mañana, en el caso de Costa Rica, 7 de la mañana, y realmente ahí estamos construyendo una agenda de trabajo que yo creo que es una agenda de trabajo que trata de generar valor a los países de la región a través de muchas conexiones y de traer expertos y de poder traer buenas prácticas, que realmente es parte de lo que hemos querido que se vuelva FIFARMA en este tiempo. ¿Cuál es el rol de FIFARMA y cuál es el objetivo de FIFARMA? Ser parte activa en la solución de los problemas que tenemos en nuestros países para poder tener mejor acceso a la innovación y mejores sistemas de salud. Ser parte activa, creo que eso es el llamado que tenemos y es no quedarnos quietos, es poder actuar y poder hacer cada vez un poco más en conjunto. Solo no podemos hacer nada, siempre tenemos que trabajar en conjunto con muchos actores de los sistemas de salud en cada lugar de la región. Y precisamente por ese objetivo y por esa gran intención que tenemos en FIFARMA, creamos los Innovation Days. Y los hemos creado, y hoy estamos en el Innovation Day de Costa Rica, pero los hemos hecho en México, los hemos hecho en Colombia, en Perú, en Ecuador, y este es el último del año, un mes que dijimos que es un mes que competimos con todo, y el próximo año lo que hagamos con Fedefarma no lo vamos a hacer en octubre, lo haremos en otro mes porque sabemos que son meses un poco más tranquilos, y los Innovation Days tienen 3 grandes objetivos que es lo que nos convoca en el día de hoy. Primero, mostrar datos, mostrar información, mostrar resultados de estudios que nos ayuden a tener más insumos para avanzar, para mejores políticas públicas, para mejores proyectos, tener datos. Y eso es lo que siempre hacemos en un Innovation Day, traer datos. Este año traemos unos datos, el año entrante traeremos otros y siempre fortalecer las discusiones que damos. Ese es el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo, apoyar procesos de aprendizaje o de compartir buenas prácticas, aprender de otros países, aprender lo que otros están haciendo que tenga sentido para nuestros países. Hoy tendremos a una invitada maravillosa, con Alicia ya hemos compartido varios momentos, espero seguir compartiendo varios momentos, pero ojalá sea este año Alicia, el otro año sea otro experto, y es conectar para aprender, porque ya otros han encontrado el camino y la ruta, y hoy lo acabamos de decir, yo hice una cara. La primera vez me salió mal, la segunda me salió mejor. La tercera seguramente sería ya experta. Entonces ese es el objetivo, generar espacios para aprender. Y el tercero, generar también espacios para construir. Ojalá, aquí van a salir ideas, no van a concretarse, pero ojalá que después de eso se puedan concretar cosas, pero que aquí salgan ideas. Es increíble que cuando uno sale del día a día y se da el espacio y el permiso para pensar distinto, oír cosas distintas, incluso como quitarse como el problema del día a día, cómo uno logra inspirarse de cosas nuevas. Y creo que estos espacios lo que intentamos es un poco eso. Es que no solamente sea tener datos, conectar con expertos para aprender, sino que también salgan ideas nuevas que podamos concretar. Yo espero que sea un día productivo, un día delicioso, un día de aprender, de que salga alguna locura. Seguramente hubo alguna locura que salió por acá. Ojalá hoy también salga alguna locura maravillosa para poder seguir avanzando y construyendo. Gracias nuevamente a Victoria por su liderazgo para lograrlo, a todo el equipo, y ojalá que, insisto, hoy sea un día maravilloso. Muchas gracias, Janet. Bueno, a mí me toca por protocolo
Pues un poco, primero que nada, darles el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan y a los panelistas. Entonces quiero saludar, aunque algunos todavía no han llegado, pero a la señora Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, al señor César Gamboa, director de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, al señor Arturo Vicente León, el coordinador de la Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, al doctor Alfonso Tenorio, representante de la OPS-OMS en Costa Rica, a la doctora Alicia Ferreira, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, a José Ralph García, de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y actor en el proyecto Respira de la UCR, al señor Andrés Balalay y la señora Jessica López de IQVIA, al señor Álvaro Soto, presidente de FEDEFARMA, y por supuesto a Janet, muchísimas gracias por acompañarnos. Introduciéndolos en materia, digámoslo así, para dar inicio formal al foro. Bueno, primero que todo, muy buenos días y bienvenidos a todos. Quisiera empezar con algunos datos importantes que nos da la Organización Mundial de la Salud precisamente. Según estos datos que revelaron la OMS, solo el 60% de los presupuestos en salud en países latinoamericanos son destinados a servicios y tratamientos eficaces que promueven una gran mejoría en los pacientes. Por lo que es primordial que esos presupuestos sean administrados de manera adecuada para lograr la cobertura universal según la OMS y la maximización en el uso de los recursos que ya sabemos que en nuestros países son escasos. Otro dato importante que ha señalado la OMS es que 1 de cada 3 pacientes no cuenta con acceso a fármacos necesarios para llevar una vida digna. Y eso causa, por supuesto, dificultades de salud que pueden agravarse por no recibir tratamiento adecuado y encarece finalmente los gastos médicos requeridos. Con base en esto y en otros estudios que les hemos presentado este año, se ha demostrado que las inversiones en salud tienen efectos positivos directos en lo que es la calidad de vida, la productividad y el desarrollo socioeconómico de los países. Por eso es tan importante que la salud no se vea como un gasto, sino como una excelente inversión, y por eso los países deben invertir más y ser más eficientes en el uso de los recursos, como dije anteriormente. Reforzando este punto de que la inversión en salud es un potenciador del desarrollo de los países, precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha estimado que con sistemas de salud más eficientes en Latinoamérica, la expectativa de vida podría incrementarse en 4 años en promedio, y eso es bastante. La clave para que nuestros sistemas de salud sean más eficientes y para que vayamos mejorando está en el trabajo coordinado, estratégico de todos los actores del sector salud, tanto privado como público. Mejorar la administración de los recursos económicos con los que cuenta permitirá responder a las necesidades epidemiológicas y sanitarias de la población. Por ejemplo, se debe analizar la generación de nuevas fuentes de ingreso, como empezar con lo que son los estudios clínicos en la Caja del Seguro Social. También se debe avanzar en la mejoría de la cobertura de los servicios con las oportunidades que nos da la digitalización. O sea que, contando con una infraestructura tecnológica, expediente electrónico y la digitalización de servicios, se puede desempeñar y satisfacer las condiciones básicas de la población. Los países donde han logrado implementar servicios digitales han demostrado estar mejor preparados para las futuras necesidades de los sistemas sanitarios, y la pandemia nos demostró esto. Por otra parte, si las personas tienen salud, serán más productivas y tendrán mayores posibilidades de ser estables económicamente. A su vez, estarán más capacitados para cuidar de su salud, para prevenir, y esto obviamente que va a reflejarse en una reducción de los costos de atención en el futuro. Las compañías farmacéuticas están desarrollando importantes avances en áreas terapéuticas críticas como el área oncológica, enfermedades raras, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, etc.
por lo que hoy en día existen alternativas de tratamientos que permiten modificar el curso de esas patologías crónicas, impactando obviamente positivamente la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Por eso es prioritario que estas innovaciones lleguen oportunamente a los pacientes, buscando a la vez esquemas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Expertos en todo el mundo consideran que la solución está en trabajar conjuntamente todos los actores, como lo dije anteriormente. Por esta razón es que Fedefarma y sus asociados expresamos nuestra responsabilidad y anuencia por trabajar en la propuesta de soluciones y en la construcción de un diálogo asertivo con las diferentes autoridades, de cara a una solución integral y óptima para la sostenibilidad de los sistemas de salud, mejorando el acceso a terapias innovadoras y de calidad. Para terminar, para Fedefarma es fundamental que se establezcan de manera coherente y sistemática las prioridades ajustadas a las realidades actuales y a las perspectivas futuras de los países. Necesitamos lograr un uso más efectivo de los recursos, manteniendo una inversión adecuada según los parámetros establecidos por los organismos internacionales, lo cual permitirá garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, pero más importante aún, una mejor calidad de vida para toda la población. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Victoria y doña Janet, por reafirmar la importancia de la innovación en salud para nuestra región. Y es que la innovación se vuelve en algo tan importante, doña Janet también lo mencionaba, la necesidad de recopilar datos para poder ver el impacto y hacia dónde tenemos que movernos. Y la salud, a raíz probablemente de la pandemia tan reciente, se ha convertido en un foco de atención de todo el mundo. Y para ponerles un ejemplo, y como muchos de ustedes sabrán, este año por primera vez en la Conferencia de Cambio Climático, la COP28, va a haber un día dedicado exclusivamente al tema de la salud. Entonces, desde ahí podemos ver que todo el mundo, no necesariamente quienes están dedicados a temas de salud, tienen la salud bajo la lupa. Y en este momento las afecciones que pueden venir a raíz del cambio climático requieren de que nosotros tengamos movimientos mucho más certeros y que podamos utilizar inteligencia artificial, digitalización, como bien mencionaba doña Victoria, para lograr tener el impacto necesario en la población del mundo, de Latinoamérica y por supuesto de nuestro país. A continuación vamos a contar con la señora Janet Gija nuevamente, directora ejecutiva de Fedefarma, que nos va a compartir los resultados del Health Innovation Outlook. Fedefarma tiene más de 61 años abogando por la investigación y el desarrollo de productos y servicios de salud seguros, innovadores y de la más alta calidad, para garantizar una mejor calidad de vida de millones de personas en toda la región. Actualmente, como ella nos mencionó, agrupa a 16 compañías farmacéuticas y a 11 asociaciones locales de América Latina y el Caribe, dentro de las cuales contamos a Fedefarma. El estudio que nos va a presentar el día de hoy fue desarrollado con el propósito de evidenciar el estado del acceso a la innovación, en este caso en Costa Rica, para que logremos de manera colaborativa identificar las principales oportunidades de mejora y áreas de acción en las que debemos trabajar juntos. Adelante, doña Janet. ¿Prefiere acá o ahí? Yo creo que acá, y está en el pasador, ¿verdad? Pero creo que aquí veo bien. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Un placer para mí poder presentar acá en Costa Rica los resultados de un estudio que hicimos recientemente en Fedefarma, con esa intención que les mencionaba en la introducción, y es poder tener datos que nos permita encontrar dónde tenemos los grandes desafíos y cuáles son esos caminos que podemos seguir. Entonces, voy a ir pasando, déjame ver si… ¿Perdón? Por favor. Para aprenderlo. Gracias. Ahora sí. Bueno, ya les conté un poco, ya les conté que es Fedefarma, los miembros
que el número de miembros que tenemos hoy en día, tenemos 11 asociaciones locales y 16 compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo. Prontamente nos entrarán un par de compañías adicionales, pero hasta que no tengo todo aprobado no los voy a incluir. Y creo que esta combinación de tener a las asociaciones y las compañías hacen de FIFARMA una organización muy conectada con lo que pasa en cada país. No solamente tener la visión de la compañía, sino también saber ese entorno político, cómo está siendo manejado, cuáles son los grandes desafíos, y eso lo trae mucho la asociación local, y las tenemos a todas las asociaciones locales de América Latina. Nuestro objetivo, como les decía en la introducción, ser parte activa. Yo la palabra activa la quisiera poner como en mayúscula, y es realmente estar conectados con los países, estar actuando en los países, estar trayendo iniciativas, estar realmente ayudando para que finalmente, pues, en esa conexión que tengamos con los países podamos tener más y mejor salud para los pacientes de la región. Y por eso hacemos varias cosas. Uno es generamos información. Yo creo que nosotros tenemos un rol un poco más sombrilla, en el que tenemos que ver cómo generamos valor a cada uno de los países. Y en ese rol sombrilla, tener información y tener estudios se vuelve realmente cada vez más importante. Pero también estamos siempre trabajando con muchos aliados y con muchas organizaciones en la región. Entonces, obviamente, tenemos con organizaciones, somos parte de la OPS, somos un miembro no estatal en relaciones oficiales con la OPS, estamos trabajando de manera permanente con la OPS. Trabajar con la OPS, obviamente, pues, para cualquier organización es muy importante en la región, y para nosotros lo es también, y estamos tratando de conectar con muchos de los temas que en la región son relevantes. Con IQVIA tenemos varios trabajos y ejercicios, y con André, desde que yo llegué a FIFARMA hace año y medio, hemos venido trabajando. Hoy vamos a ver resultados de un ejercicio que hemos venido haciendo, que es también parte de estos estudios que creemos que son importantes tener. Pero bueno, también ven MSH es Management Sciences for Health, una organización que trabaja en muchos temas de salud en la región, e incluso nos está ayudando a diseñar políticas de Managed Entry Agreements. Yo siempre lo digo en inglés, porque en español tiene 1000 traducciones, depende del país al que vayamos, entonces por eso siempre me toca decirlo en inglés, y que es de lo que nos va a hablar la doctora Alicia Ferreira en el día de hoy. Why4 Institute, un instituto alemán. O sea, trabajamos con muchos actores. Lo dije al principio, lo vuelvo y lo repito, creo que uno solo no hace nada en la vida. Ojalá más logos y menos egos. Creo que es importante unirnos alrededor de los grandes desafíos que tenemos, y por eso yo quiero ver el doble de organizaciones el día de mañana en esa diapositiva. Tratamos también de comunicar, no solamente tener estudios y generar data, sino también ver cómo comunicamos y cómo llegamos a los diferentes actores de la región, y por eso tenemos los Innovation Days, que este año hicimos 5, este es el último del año, y hacemos webinars un poco más especializados, ya en temas más concretos y puntuales que tenemos, y bueno, y estamos en 1000 otros temas, pero quería aquí resumir. Estudios, entonces les voy a hablar de 2, de este muy rápido, que fue un estudio que lanzamos el año pasado, un estudio que hicimos con el Instituto Why4 de Alemania, un instituto experto en economía de la salud, y que con ellos quisimos ver si la región estaba o no preparada para la pandemia, y cómo estaban otros países en el mundo, y cómo otros países en el mundo que les fue mejor estaban cuando llegó la pandemia. Y luego ya me concentraré un poco más en el panorama de salud e innovación, o el Health Innovation Outlook, del que hemos hablado en el día de hoy. Esto tiene que ver, esta es la diapositiva, incluso la primera diapositiva que siempre mostraba Why4 cuando quería ver cómo estaba la región. Y lo más importante, cuando no tenemos suficiente inversión en salud, todo lo demás también tiene un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo estábamos en el gasto en salud? A mí me gusta decirle más inversión en salud en la región. Entonces, el primer gran mensaje está allá arriba, y es el país de la región con el gasto de salud más alto, Brasil, y aquí está público y privado, gasto público y privado, está por detrás del país europeo que menos gasta, que es España. O sea, primer gran conclusión del estudio, y es ahí tenemos un tema. Solo, si no estoy mal, solo Costa Rica llegó a la meta de más del 6% en gasto público, en salud, gasto público, que fue el mandato que nos dio la OPS en su momento. Solo Costa Rica, en la región, ninguno de los países grandes de la región logró ese mandato de gasto público en salud. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos, cuando uno mira gasto en salud, miren un gasto como el de Francia, miren un gasto como el de Reino Unido, incluso el de España, y miren cómo están los demás países de la región. Miren cómo estamos todos. Miren cómo estamos todos. Realmente algunos países que están muy lejos de
Miren Argentina, miren Colombia, miren México, miren Perú. Y de hecho, cuando uno mira otros indicadores, a veces tal vez una reflexión que uno hace es ¿cómo hacemos incluso tanto con tan poco? Porque uno también se puede hacer esa pregunta y en algunos casos esa pregunta ha lugar. Entonces ahí también ven gasto no público, el gasto de salud, la brecha del gasto que tenemos ahí. Y esto sí es un tema grande y grueso en América Latina. El gasto de salud es un tema muy complejo, pero si en algo tenemos, o incluso se hizo evidente durante la pandemia, es en lo que tiene que ver con las capacidades que tenemos instaladas en el tema. Vuelvo a decir, estos son datos, incluso datos un poco viejos, si se quiere, porque esto incluso lo lanzamos el año pasado, que salió de este estudio, pero si uno se pone a mirar en el Health Innovation Outlook, digamos, no ha cambiado mucho la situación, además porque crear capacidades e invertir más requiere tiempo, no son temas de corto plazo. Curiosamente, perdón, no pasé la diapositiva siguiente, la pasé acá y no la pasé ahí. Argentina tiene buenos indicadores en algunos temas, incluso por encima de la OCDE. Pero en el caso de doctores, en el caso de camas, miren el caso de Argentina, que es bien interesante. Pero si bien los demás países, por ejemplo, doctores por cada 1000 habitantes, tenemos unas brechas muy grandes, muy grandes en los países. De hecho, Costa Rica no le va tan mal cuando uno habla de doctores. Pero cuando nos ponemos a mirar enfermeras, miren el promedio de la OCDE, miren Reino Unido, miren Francia, incluso España está bien por debajo, pero está muy por arriba de todos nuestros países, y miren cómo estamos todos nosotros. Miren cómo estamos en capacidades de salud, miren el dato de enfermeras. En camas, volvemos al mismo tema. Muy bien Argentina. Y nosotros bastante lejos. En UCIs es como bien disímil, pero realmente esto lo que nos muestra es que hay un reto en capacidades en la región que se hace evidente cuando uno pone estas cifras en blanco y negro. Y por eso ahora sí me voy a concentrar en el panorama de salud e innovación que trabajamos desde FIPHARMA. Nos aliamos con INOS. INOS es un tanque de pensamiento en salud que creó la Universidad del Bosque en Colombia. Ya yo los conocía y les dije, yo un día en un avión estábamos rayé, luego me senté con el equipo y dije que yo quisiera tener un estudio integral, un estudio que nos mostrara cómo estamos en la región. Yo creo que esta es la primera versión de este estudio. Yo ya tengo unas ideas de cómo fortalecer el estudio en los años siguientes. Hay temas de correlaciones que seguramente podrían salir mejor y que podrían dar un montón de información interesante, pero en esta primera versión tenemos ya algunas cosas bien interesantes para mostrar. ¿Qué hicimos con el estudio? ¿Cuál fue la metodología que utilizó la universidad? Tomamos dos dimensiones, salud e innovación, que son los dos temas que trabajamos desde FIPHARMA, siempre pensando en cómo tener mejores sistemas de salud, cómo lograr que los resultados en salud para los pacientes sea evidente y sea lo mejor, y también cómo lograr generar, sobre todo, siempre hablamos de acceso a la innovación, pero también cómo están los entornos de innovación de nuestros países. Y se identificaron o se trabajaron 7 áreas de análisis, 4 en salud y 3 en el tema de innovación. Hicimos una identificación del país a nivel mundial con el mejor desempeño en cada una de las áreas. Todas las fuentes que utilizamos son fuentes de la más alta reputación, la OMS, la OPS, el WIPO, World Intellectual Property Organization, BID, Banco Mundial, o sea, todas las fuentes son todas fuentes de muy alta reputación y muy conocidas. Comparamos la relación de cada país contra el país óptimo, es decir, si en un país es Estados Unidos el número 1, ¿cómo estamos nosotros, Costa Rica, frente a ese país? Ya lo van a ver cómo está. Hicimos una consolidación de indicadores de cada área de análisis. Ahí nos demoramos un poco de qué ponderación le dábamos a uno, a otro, y uno al final, y cuando jugamos mucho nos dimos cuenta que tampoco cambiaba tanto. Entonces, digamos, nos atrevimos a plantearlo. Y tenemos un desempeño de región frente a los referentes globales y un desempeño de cada país también. Entonces, hoy voy a contarles un poquito sobre cómo está la región, pero también cómo está Costa Rica. Líderes regionales en salud e innovación, ahí tenemos en verdecito, Costa Rica aparecen varios. Entonces, en gasto en salud, Uruguay, aquí tenemos una representante de Uruguay, por eso te trajimos, Alicia. Tenemos Uruguay, Panamá y Chile. En determinantes en salud tenemos Argentina, Costa Rica, Uruguay. Capacidades en salud, Chile, Uruguay, Brasil. En resultados en salud tenemos a Chile, Costa Rica y Perú. Y en el tema de innovación, contexto empresarial, tenemos Chile, Uruguay, Panamá. En actividades de innovación, Brasil, Colombia, Argentina. Entorno de innovación, Uruguay, Chile, Argentina. Y esta diapositiva lo que básicamente muestra, este informe está en la página web. De hecho, ahorita le voy a poner el QR para que lo puedan incluso bajar. Y ahí están todos los datos y está una ficha por país también. Entonces pueden tener todos los datos, incluso pueden comparar entre países y demás. Todo esto está disponible en nuestra página.
En términos generales, ¿qué hay bueno en la región? Cobertura universal en salud. Tenemos unas cifras interesantes, sobre todo por la manera en que hemos construido los sistemas de salud en la región. Esto es algo ya, cómo atienden, cuánto se demora en el acceso, ya eso es otro tema. Pero cobertura nos va bien en el tema de indicadores. Un tema en el que nos va muy mal y que tenemos una tarea enorme que hacer como región, estamos hablando de la región todavía, no estamos hablando de Costa Rica, gasto en salud y personal médico. En ese nos va bastante mal a todos, o sea, cuando nos comparamos con los referentes globales. Eso en particular en lo que tiene que ver con salud. En innovación, digamos que hemos tenido un crecimiento en la región interesante que nos ha permitido tener algunas políticas también interesantes que han impulsado la inversión e innovación en salud. Y se ven cada vez más actividades innovadoras. Lo que pasa es que cuando veamos las cifras de los referentes globales estamos muy lejos. Es decir, ha habido un crecimiento, pero a pesar de ese crecimiento que hemos tenido, como estábamos tan lejos de los referentes globales, todavía tenemos una tarea muy grande por hacer. Muy poca inversión en investigación y desarrollo, muy poca. Yo no sé si, yo en alguna época de mi vida lideré en Colombia la organización, lo que es hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que pasa es que en esa época no era ministerio, se llamaba Colciencias. Y era fanática de leerme todos los años el reporte de WIPO, de la OMPI, el Global Innovation Index. Y siempre me impresionaba lo lejos que estábamos de todos los países. Y Colombia, siempre lejísimo, Chile en la región y Costa Rica eran los que algunos años salían punteando por algunas actividades interesantes que hacían en investigación y desarrollo, pero siempre muy lejos de los demás países, sobre todo los países más desarrollados. Y eso sigue viéndose en la región. Nosotros somos una región que valoramos poco la innovación. Yo recuerdo en alguna ocasión haber ido a Corea, estando liderando Colciencias, y yo les preguntaba a los coreanos, ¿qué hicieron ustedes? Y me decían, hicimos mucho, pero tenemos una bendición, y es que no tenemos recursos naturales. Nosotros nos tocó volcarnos a innovar porque no teníamos de otra. Y tal vez nuestra región, todos los países de la región, bueno, uno solamente con ir al piso 31, desde acá uno ve los recursos naturales que tenemos, digamos, estas regiones son espectaculares, pero realmente nos hemos enfocado poco en generar valor desde esos recursos naturales, en poder hacer más. Por ejemplo, la biotecnología como una gran fuente hoy de desarrollo tecnológico es algo que en nuestra región no se ha explotado como sí se ha logrado en otros lugares del mundo que no tienen la biodiversidad que tiene nuestra región. Entonces creo que ahí hay una tarea muy importante por hacer. Ahora, vamos ya al caso particular de Costa Rica. Voy a hablar ahora de salud, en las 4 dimensiones que les mencioné: determinantes, capacidad de resultados y gasto en salud. Entonces, este es como el resumen del resumen. Ya ahorita van a ver otros. Costa Rica en la región le va muy bien, pero ya vamos a ver cómo es la brecha mundial. En la región le va muy bien. Y digamos que no me ha tocado ir a muchos países que yo pueda decir lo mismo. O sea, cuando llego a los otros países siempre digo por debajo del promedio regional. Costa Rica en muchos temas está o liderando o por encima del promedio regional. Entonces Costa Rica tiene un sistema de salud, digamos, es reconocido por su sistema de salud y por el avance en el tema de determinantes sociales que lo ubican como uno de los más destacados de la región, insisto, de la región. Cuando nos comparamos con el resto del mundo ya es otra cosa. Es el país con el mejor desempeño en prevalencia de la desnutrición y muestra un desempeño destacado en cobertura universal en salud. En eso tiene competencia con otros países porque hay otros países que también les va bastante bien en el tema de cobertura universal en salud. ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes que vemos cuando vemos cifras? Aquí estoy viendo cifras en blanco y negro. Los expertos son ustedes. Yo no soy experta en el tema de Costa Rica. Disponibilidad de talento humano en salud. Ahí hay un desafío muy grande que tenemos en Costa Rica, en personal médico y de enfermería. Hay una brecha grande y lucha contra la pobreza multidimensional sigue siendo también un reto para el país. Las siguientes diapositivas ya lo que muestran en cada uno, esto es capacidades en salud. Entonces hay uno que tiene el 100%, que en este caso es Canadá. Entonces lo que tenemos en cada una de estas diapositivas es dónde está el referente o los referentes globales en cada uno de los temas, en cobertura universal de salud, personal de enfermería, vacunación contra DTP, personal médico, vacunación contra COVID. Ahí están todos los líderes y cómo estamos cómo está el promedio regional y cómo están nuestros países. Entonces ahí empezamos a ver algunos resultados. Esto es en capacidades. El siguiente es resultados. Entonces lo mismo. Ahí está el promedio regional. Están acá abajo, ustedes ven quiénes son los líderes. Qatar aparece como líder en muchos de los temas de resultados, Singapur, Francia, Omán, Noruega. Incluso salen países bien interesantes. Incluso uno debería ir pensando que hacen
qué hacen esos países, que es parte también del ejercicio y es como también empezar a conectar con quienes pareciera que ya lo aprendieron a hacer y finalmente terminan siendo los referentes globales. Insisto, estos son números, claro, yo creo que es una data que da mucha información, pero que al final son números y que hay que también dar en contexto. Esto es en el tema de gasto en salud. La región está muy mal en el tema de gasto en salud. Si se dan cuenta, como región, el promedio está muy lejos, el país de la región que mejor lo hace también está muy lejos, y aquí también están los referentes globales que aparecen acá. Y finalmente el tema de determinantes, en donde tenemos el mismo ejercicio que acaban ustedes de ver. Aquí está Argentina liderando, Costa Rica es el segundo, pero yo creo que no podemos estar felices, porque es que estamos muy lejos de quienes lo saben hacer y lo hacen mejor en el mundo. Y ahora voy a hablar del tema de innovación también muy rápidamente, la misma metodología, el mismo ejercicio que hicimos, y básicamente, digamos, Costa Rica tiene un desempeño superior al promedio regional, es uno de los países que siempre se destaca. En varios de los temas tiene un buen manejo de la inflación, un buen desempeño en el tema de libertad empresarial, tiene un desempeño superior al promedio regional en patentes en productos farmacéuticos y en patentes en biotecnología. Insisto, ya se van a dar cuenta lo lejos que estamos del resto del mundo. A pesar de que Costa Rica le va bien, la brecha que tenemos con los países referentes es una brecha alta. Desafíos: mejorar condiciones para la inversión extranjera, fortalecer el indicador de derechos de propiedad. Uno de los mayores retos que tenemos es inversión en investigación y desarrollo, capital humano e infraestructura para investigación y desarrollo, que no es solamente para Costa Rica. De hecho, como verán, Costa Rica no le va tan mal, pero cuando nos comparamos con los referentes globales, en efecto, sí hay una oportunidad para mejorar el tema de acceso a medicamentos innovadores, pero eso será una presentación siguiente, entonces no me voy a concentrar mucho en ese tema. Entonces, contexto para los negocios, lo mismo. Fíjense que acá no estamos tan lejos que en lo demás, pero solamente en contexto para los negocios, pero si ya nos vamos a entorno para la innovación, la cosa cambia drásticamente. No tenemos entornos adecuados para la innovación en nuestros países. Hay mucho que aprender y mucho que hacer en entornos para la innovación en nuestros países. Y pasa igual en actividades innovadoras, en donde el promedio no es tan crítico como en el anterior, pero que sin duda tenemos una tarea muy grande por hacer. Ahí finalmente en actividades innovadoras manda la parada Brasil. Hay otros países que empiezan a tener, digamos, que empiezan a estar bastante por debajo, pero que tienen algunas actividades innovadoras interesantes, pero realmente como región y como país, pues tenemos una tarea. Miren a Corea, por eso nombré tantas veces a Corea. Corea aquí abajo aparece como referente en un montón de estos temas, que aparece Suiza sin duda también. Siempre en los países que si no es Corea es Suiza, siempre están como punteando una y la otra en todo este tema. No me voy a concentrar en el tema de correlaciones. Yo siento que acá todavía tenemos una tarea grande por hacer. Aquí, este es el código QR para que lo puedan bajar. Si no lo pueden bajar, por favor me cuentan y se los hago llegar a través de FedePharma, pero creo que no, lo puse la semana pasada en otro evento y lo pudieron bajar. Entonces ahí lo tienen para que lo puedan descargar. Y lo puedan usar, que al final de eso se trata, puedan utilizarlo para sus interacciones, intervenciones y para, de alguna manera, para hacer los estudios que requieran. Ya voy a concluir, básicamente, dando como varios mensajes. Lo primero, necesitamos seguir invirtiendo en salud y ver la salud como una inversión. Creo que si la pandemia hizo algo y dejó algo muy claro, era que sin salud no había nada. Nada. Nos encerramos, dejamos de producir, dejamos de salir, dejamos de hacer de todo, no podíamos hacer absolutamente nada. Y creo que la pandemia nos llevó a un momento extremo, pero creo que a veces en los extremos nos damos cuenta de dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Y sin duda, hoy sabemos que la economía, la productividad y todo depende de tener buena salud. Yo trabajé muchos años en el sector de educación, bueno, muchos años no, pero trabajé en el sector de educación y en esa época siempre decíamos, sin educación no hay nada. Y creo que la pandemia nos mostró que incluso al final hay que ir un paso más atrás. Yo hoy en día digo, hay dos cosas que son indispensables para poder tener una productividad: seguridad y salud. Son los dos esenciales. Todo lo demás, pues son temas que solamente van a poder darse si estas dos cosas, estas primeras, están resueltas. Segundo, apostar a la innovación. Yo algo que he entendido en los años que tengo de trabajo es, finalmente la innovación sí es una manera de pensar. Y uno tiene que empezar a crear bases en las que a todos nos digan y nos muestren, y en la realidad lo podamos ver, que la innovación es esencial para poder lograr tener países que resuelvan mejor sus problemas. Yo siempre digo una frase y es que no se nos olvide para qué es la innovación, es para generar bienestar.
No tiene ninguna otra razón de ser la innovación. Cuando hablamos de innovación farmacéutica, cuando hablamos de innovación agrícola, de cualquier tipo de innovación es para generar bienestar. Entonces, volcarnos a la innovación y volcar a que nuestros países entiendan, valoren, acepten y generen innovación es esencial. Aquí todos somos latinoamericanos, o muchos somos latinoamericanos, y todos queremos que nuestros países puedan avanzar en tener entornos innovadores y entornos que valoren más la innovación. Y por último, un mensaje que nunca me cansaré de decir, poder resolver estas situaciones y estos problemas y poder resolver lo que este panorama nos da, implica el trabajo de todos, pero más el trabajo de todos unidos. A veces nos ponemos unos en un extremo, otros en un extremo. Yo digo que los Fedefarmas, Afidros, Fifarmas, tenemos un rol espectacular y es irnos al centro, llevarlos al centro. Nosotros como líderes gremiales o de cámaras, cada país se dice distinto, tenemos una oportunidad que para mí es una oportunidad única y es entender los desafíos de los países, entender los desafíos del sector, en este caso productivo, y poder construir caminos que casi siempre están en la mitad. Dónde nos juntamos y dónde podemos ser capaces de encontrar las fórmulas para poder salir adelante. Este es el panorama de salud e innovación de la región y de Costa Rica, tareas grandes por hacer, pero sin duda también ganas de poder aportar, interés e intención de poder hacer la diferencia y bueno, aquí estaremos para seguir aportando de FIFARMA nuestro grano de arena en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Janet, por compartir el estudio. Sin lugar a dudas, enormes oportunidades de mejora para nuestro país, que muchas veces nos quedamos tan tranquilos viendo, tenemos un sistema de cobertura universal que funciona muy bien, pero ya cuando nos comparamos con los grandes nos damos cuenta que falta mucho camino por recorrer, pero en eso estamos todos y por eso es bueno también tener estos intercambios de ideas y buenas prácticas donde podamos estar reunidos, sector privado, sector público, academia, implementadores para entre todos, como decía Janet, poder sacar adelante la tarea. Para tener aún más detalles sobre los procesos de acceso en la innovación, a continuación vamos a tener una presentación del estudio Weight Indicator de la empresa internacional IQVIA, a cargo del señor Andrei Balalay, director global de consultoría de valor y acceso, y la señora Jessica López, consultora asociada. IQVIA es líder mundial de servicios de información, soluciones tecnológicas innovadoras e investigación que se centra en el uso de datos y la ciencia para ayudar en la toma de decisiones en el sector de salud. Adelante, señor Balalay y Jessica. No sé si gustan estar allá o aquí donde prefieran. Eso aquí. Okay. Sí, ya te paso. Gracias. Hola a todos. Primero, muchas gracias por FIFARMA y FEDEFAR por la invitación de estar acá. Este es el segundo año que ahí estamos presentando este estudio. Y por primero, perdón por mi español, yo soy brasileño, aquí va a ser un portuñol nivel avanzado. Entonces, súper bien. Bueno, aquí está, bueno. Entonces, ahí iniciamos un poco muy rápido. Yo soy Andrei Balalay, yo soy un Associate Principal en IQVIA desde la oficina de Nueva York. Estoy trabajando ahí hace casi 15 años en salud. Yo me quedo en IQVIA hace 10 años. Hice mi carrera en la industria. Trabajé en Roche antes, en la planeación Latinoamérica. Ahí viene este portuñol avanzado. Y me quedé como 6 años en Brasil en el liderazgo de todo el equipo de políticas públicas de Market Access para Latinoamérica. Y después me cambié a el equipo global en IQVIA. No soy profesional de salud, soy ingeniero y economista, entonces por eso van a mirar un par de números de análisis. Y bueno, estoy aquí con mi colega Jessica, que también nosotros vamos a hacer más como una charla, entonces vamos a cambiar entre Jessica y yo para que no se quede tan cansativo. Jessica, por favor. Sí. Okay. Vale. Hola a todos, es un placer estar aquí presentando hoy. Mi nombre es Jessica López, soy un Associate Consultant de IQVIA con sede en la oficina de Nueva York y mi experiencia es en el acceso a los mercados, en los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica. Oh, súper. Una cosa antes que Jessica lo empieza. Esto es el segundo año que tenemos este estudio y es el primer país que va a mirar los resultados. Entonces, una cosa que es muy importante es el estudio no está listo aún,
o como regional, se queda listo al final de noviembre, inicio de diciembre, pero ahí FIFARMA nos pidió para hacer un esfuerzo grande para traer por lo menos los resultados que podemos comparar con Costa Rica. Ahí trabajamos junto con los equipos de FedePharma también. Entonces, bueno, ustedes son los primeros a mirar los resultados, y hay algunos refinamientos que iremos a hacer, muy chiquitos, pero por lo menos por Costa Rica esto es muy cerca de que es el resultado final. Entonces, mucho gusto de presentar para ustedes por primero. Vale, la agenda de hoy, la primera, metodología del estudio. Segunda, definición de disponibilidad. Y el tercer, resultados preliminares en Costa Rica. Vale. Ok. Hoy vamos a discutir el estudio que se llama el FIFARMA Weight Indicator Project, que se centra en la disponibilidad de productos innovadores, específicamente productos de oncología, enfermedades huérfanas, en 8 países de Latinoamérica. Antes de discutir la data específicamente para Costa Rica, vamos a revisar la metodología, objetivos y creación de definiciones de la disponibilidad. En el año pasado nos centramos en las moléculas desde la fecha de la primera aprobación de global de 2014 hasta 2020. Este año nos hemos centrado en las moléculas de 2015 hasta 2021. Por lo tanto, hay aproximadamente 200 moléculas incluidas en este estudio de este año. Los fabricantes entregaron data sobre sus moléculas y equipos locales de IQVIA validaron la información usando datos públicos. Es el segundo año que llevamos a cabo este estudio y hacemos un seguimiento de este tipo de información a una escala tan amplia. Para ese estudio enfocamos en 3 objetivos para crear una base de datos completa describiendo la disponibilidad de medicamentos innovadores. El primer objetivo es desarrollar una base amplia. Segundo es proponer resultados significativos para estimular discusiones a nivel de gobierno. El tercer es apoyar a los fabricantes a mejorar su comprensión de su cartera de productos comparada con el resto de la industria. Como he mencionado, el estudio se basa en cómo definimos la disponibilidad de los productos. Las definiciones de disponibilidad se elaboraron como una colaboración entre IQVIA y las sesiones de fabricantes de cada país que tenían en cuenta las matices del sistema de salud de cada país, pero también permitan la comparación de un país a otro. El concepto de disponibilidad es más amplio de aprobación sanitario. También pensamos en el estatus de reimbursement. Bueno, entonces, cuando ahí miramos lo que es disponibilidad, y ahí hablamos una vez, la palabra disponibilidad es que este estudio se hizo aquí hace 10 años, se empezó en Europa, entonces ya ahí del año anterior a ahora tiene el estudio de Europa y el estudio de Latinoamérica. Entonces, la palabra disponibilidad muchas veces se puede pasar que es como que el producto está solo, se aprobó sanitariamente, pero no, la definición es que tiene que ver con reimbursement. Entonces, y ahí lo hicimos como algunas adaptaciones para Latinoamérica, porque cuando se mira Europa, es mucho que se arranca el producto, tiene una evaluación, tiene sí o no, o parcial. Latinoamérica tiene un componente de timing. Entonces, el producto en general se empieza con una disponibilidad o con un acceso mucho cerca de out of pocket o como privado. Después se empieza a tener como negociaciones locales con hospitales o mismo con judicialización. Y ahí se arma como con el tiempo se va a lo que hablamos que es disponibilidad total. Entonces, van a mirar que los resultados tienen como sin disponibilidad, no es que no está en el país, es que se aprobó, pero es solo puramente out of pocket. Tampoco las prepagadas lo están pagando.
Y ahí tenemos esto que es el solo privado, entonces hay out of pocket, pero también algunas prepagadas o el mayor número de prepagadas está ahí reembolsando el producto. De ahí cuando vamos a limitada, cada país, y esto es el esfuerzo gigante de este estudio, es como cómo tomamos 8 países que tienen sistemas fragmentados, que tienen sistemas públicos, privados, que son muy híbridos, y cómo podemos comparar. Entonces, un punto muy importante es que esto es un vistazo regional, que es un guide para que las asociaciones locales como FedePharma, como AFIDRO en Colombia, como Interpharma en Brasil, lo pueden hacer como un deep dive en todos esos datos. Entonces, muchas veces cuando usted va a mirar que la definición de disponibilidad en Costa Rica, yo podía cambiar aquí o ahí, es como, te imaginas que tuvimos que hacer esto para los otros 8 países que se comparan. Entonces, este es el gran punto de este estudio, es que se fue un trabajo gigante de muchos meses con las 8 asociaciones para que llegamos en muchas reuniones con las asociaciones, con FedePharma, con Interpharma, con AFIDRO, para que cuál es el concepto de total, qué es disponibilidad total. Y ahí, cuando miramos para cada país, entonces cada país tiene como esta dispositiva que ¿qué significa total en Colombia? Que está en LOM, en el formulario de CCSS. ¿Qué significa limitada en Colombia? En Costa Rica. Significa que tiene unas negociaciones especiales o con judicialización. ¿Qué significa solo privada? Entonces solo los prepagados, pero no tiene ninguna negociación especial. Y no disponible lo significa que tampoco solo out of pocket. Pero lo que es importante también es que cuando definimos innovación, es que son las moléculas que se aprobaron en la FDA en los 5 años cuando empezamos con los estudios. Entonces, del año pasado era de 2014 hasta 2020, este año es 2015 hasta 2021. Eso es importante porque el estudio ahora en el segundo año empieza a correr. Entonces, ahí podemos, en el primer año se fue como buscar la data y hacer una foto. Este año ya podemos como refinar la data, entonces oncología y enfermedades huérfanas, y ahí también refinar las definiciones, las comparaciones en el primer año que vamos a poder como comparar en el tiempo. Pero también ahí para el próximo año, que ahí ya también estamos trabajando junto con FedePharma, es que, ahora que las definiciones están listas, están buenas, pueden comparar con el tiempo, vamos a empezar a expandir las indicaciones con no solo oncología e enfermedades huérfanas. Un punto muy importante de cuando hablamos que es oncología en enfermedades huérfanas, porque cuando van a mirar la disponibilidad y también los tiempos entre aprobación, es que precisamente en oncología, más ainda en enfermedades huérfanas, muchas de las moléculas de innovación son de empresas chicas, de biotechs que están solo en Estados Unidos o solo en Europa. En general, el tiempo de disponibilidad para estos dos enfermedades son más largas por este contexto. Porque muchas veces esas biotechs que son pequeñas tardan en hacer una alianza global. Entonces, primero van para mercados como Estados Unidos, Europa, tal vez Japón, y tardan en hacer una alianza con una Big Pharma o mismo con manufactureros locales. Entonces, muchas veces, si miran los tiempos un poco más largos, es porque el estudio se concentra en oncología y enfermedades huérfanas. Se va a otras enfermedades que en general son manejadas por empresas globales, este tiempo entre el global y la afiliada es mucho más rápido. Bueno, Jessica. Sí, hay 3 factores que pueden influir la disponibilidad. Como sabemos, puede tomar tiempo para que un producto sea aprobado localmente en Costa Rica, incluso más tiempo hasta que ese producto esté ampliamente disponible a través de un reimbursement. Además, los modelos de financiación y los requisitos de reimbursement pueden desempeñar un papel fundamental en la disponibilidad de un producto. Por último, la infraestructura sanitaria en diferentes geografías puede influir en el grado de disponibilidad de un producto. Bueno, entonces, yendo a los resultados, primero lo empiezo con lo que es el resultado del año pasado. Entonces, esto es la foto que tuvimos el año pasado, más como una referencia, porque hoy nosotros no solo vamos a trabajar los resultados de Costa Rica. Pero esta dispositiva nos ayuda a interpretar un poco los resultados. Entonces, en el año pasado tuvimos como
185 moléculas que se aprobaron en la FDA entre 2014 y 2020. Solo 101 de esas moléculas tuvieron la aprobación en por lo menos un país. Entonces, esto de que hablé de que en oncología en enfermedades huérfanas tiene un tiempo más largo. Entonces, casi la mitad de las moléculas aún no están en Latinoamérica. Y no es en toda Latinoamérica, es en un solo país. Se mira en el verde, es como la disponibilidad total por país. Se mira en amarillo, es la disponibilidad limitada. Que se mira ahí en esto gris, con lineado, es el solo privado. Se mira el diamante rojo, es como el total de moléculas aprobadas. Entonces, el país que tiene más moléculas aprobadas, que es Brasil, tiene solo 79 de los 185. Entonces, de hecho, es un número desafiador para nosotros, pero también tiene la característica de ser oncología y enfermedades huérfanas. Pero cuando mira, por ejemplo, Brasil y Chile, y ahí un poco Costa Rica, son países que tienen sistemas privados un poco más desarrollados que otros. Y ahí se tiene también, que son algunos puntos de que hay países que los sistemas privados es como premium, solo, como pocas personas tienen, y hay países que el sistema privado, principalmente Brasil y Chile, tiene como un sistema privado estructurado, con HMOs, con formularios, como es el de Estados Unidos. Entonces, eso también se fue un tema muy importante para cómo comparamos. Por ejemplo, entonces compara Chile y Brasil con los demás, se parece que hay poco entre total y limitada, es porque el sistema privado tiene un papel mucho grande. Bueno, aquí es la comparación. La primera cosa que pueden mirar es que en la disposición anterior Costa Rica tenía un total de 21 moléculas y aquí el anterior es 24. Ese era un tema que hacemos con los refinamientos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, al tiempo del año pasado cuando cerramos los estudios, había datos de aprobación sanitaria que no estaban disponibles aún. Y ahí hoy con la actualización del estudio, nosotros añadimos por un tema de comparación. Lo que es importante aquí es que, mira, antes Costa Rica tenía un número grande de moléculas limitadas y privadas, y ahora cuando se va a frente se tiene un número grande de moléculas de disponibilidad limitada, más grande que los privados. Entonces, esto es que es interesante del estudio de este año, el avance. Pero el avance, cuando se mira el delta, no es que 8 moléculas de las 12 limitadas se tornaron limitadas, se movieron, o las moléculas que tuvieron privadas se movieron. El estudio se mueve. Entonces, la primera cosa son 3 características para interpretarnos. 1, ¿cuál es el impacto de remover las moléculas que se aprobaron en 2014? Porque el estudio lo caminó. Eso es un impacto importante porque en general las moléculas más antiguas tienen más acceso. Entonces, esto va a impactar en la actualización del estudio para 2015-2021. El segundo punto es cómo se movió lo que estaba aprobado 2015 a 2020. Entonces, lo que era limitada se tornó total, lo que era privada se tornó limitada. Lo que no estaba aprobado se aprobó, pero se aprobó y estaba disponible solo privado o no se estaba disponible. Y el tercer punto es que las moléculas que se aprobaron en 2021, que eran nuevas que se van a añadir, se aprobaron en Costa Rica o en los mercados. Y eso es importante porque si tomamos las moléculas de 2021 que se aprobó en FDA, si tomamos lo que como los economistas clásicos de CEPAL, el Predish, Celso Furtado, las economías periféricas o como nosotros gustamos de llamarlas emergentes. Entonces, se tarda un tiempo para llegar. Y esto es parte de cómo las empresas trabajan en Estados Unidos y Europa, pero también el tiempo también de que las agencias locales lo toman más. Entonces, no es solo el tiempo que el manufacturero lo tiene que traer la molécula, pero el tiempo que tiene que someter, cuánto las agencias regulatorias lo tardan a aprobar. Entonces, ahí con los números. Entonces, del año pasado, ¿qué se salió? Es importante que, entonces, una molécula que tenía disponibilidad total se sacó del estudio, que era el pembrolizumab. 7 moléculas de las 12 que eran disponibilidad limitada lo salieron. En una molécula que no tenía disponibilidad también lo salió. ¿Cómo se movió el estudio? Entonces, se aprobó una molécula, pero con no disponibilidad. 7 moléculas que eran solo privados se movieron, entonces menos 7. 8 nuevas moléculas se movieron a frente de disponibilidad limitada y ahí se sacó una molécula de total.
Cuando miramos las moléculas, ese es un punto interesante cuando hablé de las enfermedades huérfanas en oncología. Ninguna de las moléculas que añadimos que tuvieron aprobación de la FDA en 2021 están aprobadas en Costa Rica. Y es muy probable que mucho pocas de esas moléculas van a estar aprobadas en Latinoamérica como en todo. Tal vez una u otra se apruebe en Brasil o en Argentina, que en general es más rápido, pero eso es natural, porque en 2 años es muy difícil para que el fabricante se va a hacer la sumisión y la aprobación local de los timelines locales, que en general se toma 1 o 2 años, por lo menos. Bueno, y ahí eso es interesante, entonces, en términos relativos. Lo que pasa es que hay, de hecho, algunos refinamientos que hicimos, pero lo que miramos es que el acceso se avanza en Costa Rica en términos de que solo privados para negociaciones especiales o negociaciones con hospitales son judiciales, pero no se miró el avance en el LOM. Entonces, de la innovación, no es que el CCSS no está añadiendo, pero lo que parece es que tiene una ampliación de disponibilidad, pero de la disponibilidad total no se avanzó tan rápido cuanto la disponibilidad limitada. Y hay esto aquí abajo, entonces solo el percentual de medicamentos aprobados globalmente se queda más o menos lo mismo, de 12-13%, pero cuando hablamos de esos medicamentos globales aprobados localmente, es la suma de total y limitada. Entonces se creció. Entonces más productos están disponibles, pero en general con disponibilidad limitada. Y ahí cuando hablamos de tiempos, Jessica. Sí, ok. Antes de sumimos aquí, tengan en cuenta que esto todavía es provisional, especialmente dadas de fechas de reimbursement, todavía se están validando para algunas moléculas. ¿Sí? El punto principal a entender aquí es que el tiempo desde la aprobación de la EMA hasta la autorización de Costa Rica ha aumentado. Pero el tiempo entre la aprobación y reimbursement o disponibilidad se bajó. Hemos visto moléculas relevantes en oncología como PD-L1 y CDK46 obtienen reimbursement en Costa Rica. Y sí, pues. Sí, y acá algunos comentarios en esto, entonces, que es interesante, es que, como Jessica habló, este tiempo más grande, más largo entre lo que es la FDA y Costa Rica, es porque la innovación en los últimos años en esas enfermedades tiene un pace un poco más rápido, entonces mucho más moléculas, y nosotros vemos aún una fragmentación. Por ejemplo, antes tenía algunas moléculas en oncología, una terapia alvo para cada indicación, y ahora tiene como 5 PDL1s, 4 CDK4/6. Hay como un par de otros, cada uno, el AUC, el ROS, el GFR. Entonces, mucho más moléculas, y esto significa que hay mucho más empresas chicas, entonces mucho más biotechs. Entonces, el tiempo más largo refleja que hay un avance del pace, pero una fragmentación de esas enfermedades, y también enfermedades huérfanas. Se mira una consolidación global de, por ejemplo, compañías comprando compañías más chicas, pero la innovación de las compañías más chicas en general es mucho más rápido. Pero al mismo tiempo, con esta fragmentación, entonces la competitividad entre más moléculas en la misma indicación, entonces lo que miremos de que la disponibilidad privada se quedando más como limitada, ¿no? Entonces ahí el tiempo entre lo que comparamos la aprobación y la disponibilidad se queda un poco más corto porque hay más competitividad. Entonces es siempre más rápido que una nueva alternativa de tratamiento, es mucho más rápido que ser el primero producto para un tratamiento. Y por final, antes que vamos a algunas preguntas de Q&A, entonces, ¿cuáles son las conclusiones para este estudio de este año? Entonces, y hay una vez más, las conclusiones preliminares, porque ahí tenemos el placer de presentar el primero para Costa Rica. Entonces, primero es que esto muestra una foto, y conforme los años van
avanzando, vamos a ir midiendo como el acceso también, no solo como una imagen, pero también como se está caminando a frente, también con esa parte más calitativa. No es solo tiene más disponibilidad o no, es qué tipo de disponibilidad y por cuánto tiempo. Después es muy importante que hacemos un deep dive para que con esos resultados es por qué esto está pasando. Principalmente es qué podemos hacer para que la disponibilidad se quede más grande y más rápida. Entonces, y eso es principal, el trabajo junto con las asociaciones locales, como FedePharma. Entonces, de este estudio, ¿cómo hacemos? Tomamos un recorte específico de Costa Rica y ahí trabajamos, porque ahí cada país va a tener su característica para trabajar, tiene su característica de por qué tiene más o menos disponibilidad. Y ahí, uno de los puntos para este estudio, año pasado se fue como solo un report, este año para el final del año va a tener un white paper también con un poco de recomendaciones y conclusiones. Y para cada país vamos a armar como un infográfico con datos específicos para cada país, para que también se pueda trabajar estos datos específicamente, que fue un avance del estudio de este año. Hay oportunidades potenciales para terapias específicas, como la oncología es una cosa muy particular y muy específica, así como enfermedades huérfanas tiene su propia característica de reimbursement. Y por final, como hablé, para el próximo año ya estamos analizando cuáles son las próximas terapias que vamos a añadir. De hecho, vamos a añadir 1 o 2 terapias nuevas, pero ahí estamos trabajando con FedePharma y las asociaciones, cuáles van a ser las próximas terapias. Y bueno, me quedo muy contento de estar aquí una vez más. Y bueno, ahí abrimos para un Q&A. Cuando tiene pocas preguntas es porque si fue muy bueno o muy malo. Super. Tengo 2 preguntas. La primera es en referente al concepto de disponibilidad total. Ahí se refiere a que ya la molécula ya está registrada en el país y existen los diferentes compradores, sea público o sea privado, ¿verdad? En ese caso, la duda que me entra es si ustedes tomaron en cuenta en la parte no disponible, eso es el factor limitante para que no esté en disposición o disposición privada. Existe la limitante de que los compradores, sea privado o público, existe una limitante, por ejemplo, de que las aseguradoras todavía no pueden reembolsar eso. O el limitante es porque no está registrado todavía o está en proceso. Sí, ese es un buen punto, porque hay un próximo nivel de disponibilidad que no está aquí en ese estudio. Y por ejemplo, esto es una investigación que es muy interesante de hacer localmente, es que si está el disponibilidad total, es que están las aseguradoras, pero tiene que estar necesariamente en el formulario de CCSS, el LOM. Tiene que estar listado, ese total. Pero estar listado, por ejemplo, tomamos como México. México si está listado en compendio, no necesariamente los IMES o ISSSTE están comprando. Y mismo que está listado y hay compras, hay toda una parte de infraestructura. Entonces, los hospitales tienen supply, es solo en un hospital, en todos los hospitales del país. Entonces, ese es un punto también de acceso de infraestructura y geográfico, que sabemos que tiene un tema. Eso no está considerado aquí. Lo que consideramos es el formulario, el punto del formulario, y ahí el acceso, hay la disponibilidad real del medicamento. Es interesante de hacer esto deep dive. Algunos países lo hacen, por ejemplo en México, AMIF lo hace un estudio más amplio que considera la disponibilidad de supply en los hospitales, por ejemplo. Pero cuando se no está aprobada, si está aprobada y no tiene tampoco acceso con las prepagadas, por ejemplo, no hay pago, eso es que no disponible. Pero si no está aprobada, está afuera. Son las moléculas que miro, esto gap que no está entre los 185 y los 101. Es que si no tiene aprobación, y ahí que es interesante trabajar con los fabricantes, porque muchas de las informaciones, hay países que todo está disponible públicamente y hay países que no. Entonces, lo que hacemos es que buscamos con los fabricantes, por ejemplo, disponibilidad privada. No es una cosa que está pública. Entonces, lo tomamos con los fabricantes y lo que hacemos es que es un second layer de validación que Equiva lo hace
con toda la información públicamente disponible y con las informaciones que IQVIA tiene de ventas. Entonces, por ejemplo, si hay, por ejemplo, un error que habla que tiene disponibilidad limitada, y IQVIA lo mira en nuestra base de datos que no tiene ninguna venta. Ahí vamos al fabricante, mira, es seguro que esto está correcto, y ahí, esa es la parte que parece que es fácil, pero la parte más difícil del estudio, que tomar esto y hacer la validación, mirar que está todo correcto. No sé si respondí su pregunta. Okay. Bueno, súper, gracias, muy gracias. Muchas gracias, André y Jessica, por los datos que nos han presentado del estudio. Y André, muy bien ese portuñol. Muy bien. Sí, muy, muy bien, la verdad. Pues muchas gracias en realidad. Ahora vamos a dar inicio al panel de innovación en salud, moderado por la señora Marlene Fernández, gerente general de la Agencia Interamericana de Comunicación. Adelante, doña Marlene. Y asimismo es un honor para nosotros contar con la participación de los siguientes distinguidos miembros del panel. El señor Arturo Vicente León, coordinador de la Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. El señor José Ralph García Vindas, de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y Proyecto Respira UCR. Y el señor Álvaro Soto, presidente de Fedefarma. Les agradecemos muchísimo su participación esta mañana y estamos seguros de que su experiencia nos va a permitir abordar la importancia y el camino a seguir en la innovación en la salud costarricense. La dinámica del panel será la siguiente. Tenemos una pregunta dirigida a cada uno de los panelistas y posteriormente cerraremos con un mensaje a manera de conclusión. Adelante, doña Marlene. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos y todas por su presencia esta mañana. En nombre de Fedefarma, muchas gracias. Marcela, muy gentil por la presentación. Y bueno, hoy nos honra la visita de estos tres caballeros que van a hacer el panel del análisis de las presentaciones que hemos hecho. Definitivamente la innovación impacta a muchas personas en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en el sector salud. La innovación es fundamental para el desarrollo de nuevas y mejores terapias para la atención de pacientes, mejorando su calidad y expectativa de vida. En ese proceso es de suma importancia que el sector público y privado trabajen unidos hacia una meta común mediante las alianzas público-privadas en las que el compromiso colaborativo ha demostrado con creces el cumplimiento de los objetivos en beneficio de la sociedad. Por este motivo, para mí es un placer moderar este panel de alto nivel con representantes de organizaciones de gran impacto y alcance en temas de innovación. Tenemos la academia, tenemos la industria y tenemos la parte de la innovación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que nos han dedicado esta mañana. Quisiera iniciar con una pregunta para el señor don Arturo Vicente León, quien es el coordinador de la Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Don Arturo, ¿cuáles considera que deberían ser las prioridades del país para efectos de impulsar la innovación en salud? Y una segunda, que es complementaria, ¿cuál podría ser el rol de la alianza público-privada para ello? Sí. Muchísimas gracias, doña Marlene. Sí, bueno, nosotros desde la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, una de nuestras principales funciones es la promoción de la innovación. Ahora, los retos para el sector salud, desde el punto de vista de la innovación, son bastante grandes, porque los actores son muchos, los roles también, y
es muy conocido que la investigación y la innovación es cara. Entonces hay que tener muy claro cuáles son las intervenciones, por lo menos desde la parte pública, de parte de la promotora, de parte del sector de ciencia y tecnología, y aunque reconocemos que aquí hay una rectoría del Ministerio de Salud en esta área, ¿verdad? Tenemos el rol de la Caja Costarricense de Seguro Social también. Sí es preocupante para nosotros en la promotora que el país ha decrecido un poco en la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Nos estamos colocando con una inversión con relación al Producto Interno Bruto de 0.34, que está muy por debajo de lo que recomienda la UNESCO para los países, que al menos sea de un 1%. Ahora en el último reporte del Índice Global de Innovación, el país se colocó de 74, de 132 economías. Hemos bajado en los últimos 5 o 6 años. A nivel de Latinoamérica estábamos ocupando el lugar hace 5 años, ¿verdad? Y ahora nos colocamos como 7º en Latinoamérica. Entonces hay que hacer intervenciones, ¿verdad? Yo diría que la primera y más importante es aumentar los fondos para la innovación. La promotora tiene un fondo que se llama ProPyme, que va dirigido a las pequeñas y medianas empresas. Es un fondo no reembolsable, pero aquí sí es importante acotar algo. Sí hay una relación inversa en Costa Rica, que la innovación depende mucho del tamaño de la empresa. Conforme la empresa es pequeña, mediana, grande, así es la inversión en innovación. En eso yo creo que como país debemos hacer un esfuerzo importante para potenciar la innovación en salud. La investigación también es un aspecto que lo vemos muy correlacionado a la innovación. O sea, no lo vemos separado. Encontramos que inclusive la variable tecnológica es parte de este esfuerzo, ¿verdad? Sí, el país tiene grandes oportunidades. Una de ellas es que tenemos una gran capacidad de laboratorios, centros de investigación, institutos, recurso humano muy capacitado y equipos que, digamos, ya desempeñan labores en el campo científico y tecnológico en la parte de innovación e investigación. Ahí tenemos un gran potencial porque lo que vemos como una prioridad es crear sinergias en el sector para que se puedan potenciar esa gran capacidad instalada que tiene el país. Creemos que con la ley reguladora de la investigación biomédica ya tenemos el panorama ya más claro. Es una normativa que permite saber por dónde se va a transitar en el campo de la investigación, que definitivamente incide en la innovación biomédica. ¿Qué otros aspectos vemos muy importantes? Por lo menos en mi concepto hay uno que es crítico. En el país no hay una cultura de innovación a nivel de las empresas, en el sector productivo como en el sector público. Y esa capacidad debe fomentarse, porque cuando uno les pregunta a las empresas cómo gestionan la innovación a su interior, no logran determinar sus objetivos, sus indicadores, cómo se manejan las ideas creadoras, cómo se detectan las ideas innovadoras y cómo se financia, cómo se le da el seguimiento al interior de una empresa. Entonces ahí es una oportunidad muy importante, por lo menos, de fortalecer esa capacidad al interior de las empresas para que puedan medir cómo se avanza en la innovación, porque tiene que ser un esfuerzo continuo, no puede ser un esfuerzo de un año, tiene que medirse incrementalmente sus esfuerzos en el campo de la innovación, y eso no escapa para el sector salud.
Sí hay que utilizar como, digamos, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Creo que eso podría potenciar, acelerar los tiempos de respuesta, los costos. Yo creo que ahí hay una oportunidad, digamos, aprovechar las tecnologías digitales. Otra cosa que el país está apostando, la promotora, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda, es las compras públicas innovadoras. Con el advenimiento de la nueva ley de compras públicas, permite hacer este tipo de demanda de tecnologías, de nuevos sistemas, de nuevas innovaciones que pueden ser, mediante la utilización de los recursos públicos, ser contratadas en el sector privado y público también, ¿verdad? Pero ahí hay un gran potencial, se está trabajando bastante coordinado en ese aspecto, ¿verdad? Definitivamente sí creemos que la investigación colaborativa es necesaria, es la forma en que se puede lograr innovaciones de impacto, no solo a nivel de empresa, sino a nivel del sector, a nivel del país y ojalá un impacto regional, ¿verdad? Entonces sí vemos que los retos son muchos, no quisiera extenderme mucho, pero sí estamos haciendo un esfuerzo junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de promover sinergias en el sector para poner en contacto a los centros de investigación, a las empresas, a las instituciones públicas, para que haya una sinergia en cuanto a la utilización de lo que ya existe, para que ellos puedan intercambiar información, se pueda crear alianzas entre las empresas y el sector público, porque eso permitiría potenciar, ¿verdad?, la innovación en el país. Definitivamente que es un gran reto, es una gran oportunidad. Creo que Costa Rica tiene los recursos, ¿verdad? Me parece que hay que potenciar la inversión privada, a diferencia de otros países como Corea, en donde el 80% lo pone la parte privada. En Costa Rica pues es al revés, sí hay una gran capacidad en el sector académico principalmente, pero también eso hay que ir revirtiéndolo y pues sumando más esfuerzo pues a este sector de la promoción de la innovación. Me quedo hasta por ahí. Perfecto. Muchas gracias, don Arturo, por estas observaciones. Y ahora le damos el micrófono, por favor, a don José Ralph García, quien es el representante de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y dirige el proyecto de Respira UCR. La academia también se hace presente en este encuentro y a don José le vamos a consultar, por favor, ¿cuál fue la experiencia y los principales retos para generar innovación en Costa Rica desde este proyecto que usted ha participado? Bueno, buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Yo quiero empezar diciendo que para nosotros, más bien contar la experiencia que nosotros tuvimos rápidamente, es un tiempo reducido, pero tratar de abarcar todas las dificultades, ¿verdad? Y también los logros que nosotros tuvimos. Primero, es difícil cuando uno, o sea, a nadie se le puede decir, o tal vez es difícil decirle a alguien, mire, vaya, innove, porque basta con decirle eso para que se bloqueen, ¿verdad? Exactamente. Ya lo probamos en la mañana, ¿verdad? Exacto, entonces lo que nos ayudó mucho aquí fue la situación de crisis que estábamos viviendo. Sabemos que históricamente las situaciones de crisis a nivel mundial han dado los mayores logros a nivel tecnológico y científico. ¿Cuál era el objetivo de nosotros? Bueno, era suplirle al país un equipo que sirviera como respirador mecánico para los hospitales, para que en caso de desabastecimiento se pudiera recurrir a este equipo. Ese era el principal objetivo. La meta era propiamente la construcción de al menos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había desabastecimiento a nivel mundial, no se podían comprar. Y Costa Rica era casi que de los países de última prioridad en el mundo para comprar un equipo de esos.
comenzamos a indagar qué había en el momento. Comenzamos con un modelo muy burdo de unos españoles que lo construimos rápidamente y rápidamente nos dimos cuenta que no servía, ¿verdad? Que eso no iba a servir para nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar a buscar piezas en el mercado mundial para poder construir nuestro propio respirador. Nos topamos con la sorpresa que ni las piezas las vendían, también todo estaba acaparado. O sea, había un ambiente como de depredatoria, ¿verdad? A nivel mundial, no habían ni equipos ni piezas. Entonces ahí viene la parte de la innovación. ¿Qué hacemos? Si no hay equipos, si no hay piezas, bueno, entonces tomemos piezas que no son propiamente para este tipo de equipos y transformémoslas, ¿verdad? Para poder construir un equipo de estos. En el camino más bien, vimos la necesidad, primero, de tener información, porque no la teníamos. Nosotros estábamos trabajando ahí físicos, ingenieros, hasta un diseñador plástico, un artista plástico, ¿verdad? Que fue el que diseñó la carcasa y el equipo, ¿verdad? Incluso el logo también. Y habían otros profesionales de comunicación también. Entonces, pero no teníamos profesionales en salud y nosotros no sabíamos nada. Se nos unieron profesionales en salud, ahí contamos con médicos intensivistas que creyeron en el proyecto de nosotros y eso es muy importante. Yo siempre lo mencioné, el problema es que aquí en Costa Rica nos subestimamos. Entonces, cuando nos subestimamos, pensamos que no podemos hacer las cosas. Afortunadamente, este gremio de la salud, pues nos acogió y creyó en nosotros. Entonces, contamos con incluso gente de la salud del sector público y privado. Como les digo, estuvieron médicos intensivistas, ahí estuvo el director del CIACO, también del Ministerio de Salud, de la Caja, etcétera. Y ellos nos dieron la información que nosotros necesitábamos. O sea, cómo llegar a construir un equipo similar o casi igual a los equipos comerciales, ¿verdad? Un respirador mecánico, casi igual que los comerciales, que midiera todos los parámetros que mide los respiradores comerciales. Cada uno de nosotros asumió, y eso es muy importante, un rol, lo interiorizó. Bueno, mi colega, don Elian, que en ese momento, don Elian Conejo era el director del SICANUM, él prácticamente trabajó en la parte electrónica, en la parte de diseño, electrónica. Hubo otro colega, bueno, un ingeniero mecánico que no está acá, que trabajó también en la parte de diseño. Y yo me encargué de trabajar la sinergia con el sector público-privado, que era muy importante porque las piezas eran caras. Mandarlas a traer, eran bastante caras. Y me di a la tarea de tocar puertas. Así conocí a don Álvaro de Roche, quien nos apoyó Fedefarma, y cuando digo nos apoyaron monetariamente. Construir un equipo de estos y hacer pruebas es caro, y es bastante caro. Las embajadas, recurrimos a varias embajadas, nos apoyaron varias embajadas también, y se hizo rápidamente una alianza público-privada, sin querer, hicimos una alianza público-privada, conocimos empresas por medio de CINDE, nos dimos cuenta de que aquí hay un clúster tecnológico que puede hacer cualquier tipo de pieza que uno necesite. De hecho ellos les construyen las piezas a Ad Astra Rocket, ¿verdad? Había gente de otras empresas que no tenían nada que ver con esto, ¿verdad? Que se dedican a completamente otra cosa, a muebles, por ejemplo, pero que tenían instrumentos o cortadoras que nosotros tal vez necesitábamos, y ellos también se ofrecieron. Y gracias a esto se pudo lograr llegar a construir un equipo similar a los equipos comerciales. Ahora, hasta ahí todo iba muy bien. O sea, les cuento que
que ahora que don Arturo mencionó lo de las compras y esto, bueno, nosotros tuvimos bastante problema con las compras, ¿verdad? Porque éramos una institución pública y el sistema, perdón que lo diga, pero sigue siendo muy tieso, ¿verdad? O sea, si hubiéramos dependido del sistema público para comprar las piezas, ahí estaríamos todavía. Afortunadamente, una de las empresas privadas, bueno, yo soy coordinador también del proyecto Ciclotrón, que era proveedora de este proyecto, prácticamente puso su tarjeta y dijo, yo compro las piezas, ustedes me pagan. Y así fue como se trabajó. Si no hubiera sido así, o sea, todavía estaríamos ahí viendo a ver qué hacemos. Bueno, y ahora, obstáculos, aparte de ese. Bueno, la reglamentación aquí en el país. Resulta que para poder usar el equipo, aunque ya estaba aceptado por todos los médicos, e incluso teníamos una carta del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, diciéndole a la caja que esos equipos podían ser utilizados en caso de desabastecimiento, la caja nunca los utilizó porque el equipo nunca se pudo registrar. ¿Y por qué nunca se pudo registrar? Porque la legislación dice que lo primero que se pide es un ID, es un número de identificación de la FDA. Como si todos los equipos que se fueran a usar aquí siempre van a venir del extranjero. O sea, nunca se pensó, o el legislador nunca pensó, en que en Costa Rica se iban a construir equipos biomédicos para uso interno. En esto sí tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Salud, del CONIS, pero ellos tenían las manos atadas. Ellos nos decían, por más que queramos ayudarles, no podemos porque esta es la reglamentación, queremos cambiarla, creo que todavía no se ha cambiado, ahí está todavía. Pero sí, pero ese es un problema grande que hay, ¿verdad? Entonces, los equipos se hicieron, el proyecto no terminaba ahí. El proyecto seguía hasta construir un equipo, pero ya con otra tecnología, una tecnología de punta diferente. Incluso ya habíamos adquirido las piezas, pero ante esta imposibilidad de poder inscribir un equipo biomédico, decidimos parar y no continuar. También vale la pena mencionar que para ese tipo de investigaciones clínicas también el país no estaba capacitado. O sea, por ejemplo, el Comité Ético Científico de la universidad nos dijo, nosotros no tenemos capacidad para darle seguimiento a la fase preclínica, perdón, a la fase clínica. Nosotros hicimos la fase preclínica, ¿verdad? Que fueron los estudios en cerdos, etcétera, etcétera. Pero para la fase clínica, el SEC de la Universidad de Costa Rica nos dijo, no podemos. Una funcionaria de la caja nos dijo, aquí tampoco, aquí, si ustedes vienen, esto es, bueno, es una maraña de problemas, ¿verdad? Entonces, había un SEC de un instituto privado, ¿verdad? Que sí nos podía ayudar, pero también el problema es que era un proceso bastante largo. Y involucraba ciertos aspectos que no pudieron llevarse a cabo. Entonces, bajo ese punto de vista, nunca se pudo hacer o realizar la etapa clínica, ¿verdad? Que era importante para poder inscribirlo. Y pues esas fueron las experiencias, ¿verdad? Entonces yo pienso que el principal reto en este momento es primero mejorar la legislación, ¿verdad? Y tener la capacidad, bueno, tenemos la capacidad instalada aquí en el país, tanto a nivel público como a nivel privado, de eso no hay duda. Podemos hacer muchas cosas, o sea, podemos soñar y realmente llegar a hacer bastante, pero cosas inimaginables, ¿verdad? Aquí en el país, pero nosotros mismos, como dice el dicho, nos estamos dando un balazo en el pie, ¿verdad? Con este tipo de políticas y con este tipo de obstáculos que estamos teniendo. Muchísimas gracias, don José Ralph, por presentar al auditorio el reto que ustedes tomaron, ¿verdad? Y como lo decía hace un rato doña Janet y doña Victoria, estos espacios son para eso, son para revisar lo que sí se puede, ustedes se lo creyeron,
pero falta un poquito, falta un paso. Creo que la tramitología nos está ganando ahí y no lo podemos permitir. Pero bueno, vamos a escuchar a don Álvaro, que lo vi a sentir cuando dicen que hay alguna tramitología en este país, don Álvaro. La pregunta para don Álvaro como presidente de FedePharma es, ¿qué barreras considera usted que se deben eliminar precisamente para crear más innovación y atraer mayor inversión al país? ¿Y qué se está haciendo para generar la innovación que el país requiere? Adelante, don. Bueno, gracias y buenos días a todos y a los panelistas que hoy nos acompañan. Don Ralph me ha hecho vivir el roller coaster de esa época. Y tal vez voy a usar el ejemplo que nos da don Ralph, porque yo creo que el primer obstáculo que debemos vencer es mental. Y digo un roller coaster porque como costarricense, esa vez que no habían respiradores en el mundo, el proyecto era no solo necesario, sino un orgullo para el país. Y don Ralph ha sido bastante político en expresar los problemas que tuvimos. Pero yo creo que lo que el país necesita es creérsela y quererlo. Porque por capacidad humana no es el problema, por competencias para innovar y desarrollar no es el problema. El problema es que no tenemos un ecosistema que esté dispuesto a usar la invención en nuestro entorno. Y eso lo vemos en todo lado. Nos presentaban el estudio, donde desafortunadamente Latinoamérica está muy por detrás de la aprobación de la innovación en salud con el resto del mundo, pero esos son números. Ahí hay un montón de vidas detrás de esos números que no se pudieron salvar porque no adoptamos la innovación a tiempo. Y a veces hablamos de la innovación como el producto. Claramente, eso es lo más fácil de visualizar. Pero la innovación tiene que ir en todo, en el proceso que nosotros debemos cambiar para adoptar esa innovación. En la forma en que debemos adoptar y cambiar lo que haya que cambiar para usar la innovación. Digo que don Ralph fue muy modesto porque sí desarrollaron el equipo. Sí pudimos haber desarrollado el equipo comercial que se necesitaba. Y si la memoria no me falla, ese equipo no costaba más de $5,000 desarrollarlo. ¿Y cuánto pagamos por cada equipo que importamos de China? Me pueden fallar aquí, me pueden matar los colegas de la caja, pero pagamos casi $70,000 por equipo. Entonces, es atrevernos a usar nuestra propiedad intelectual. Don Arturo nos decía, Costa Rica tiene una gran cantidad de capacidad instalada para hacer innovación en salud. La Universidad de Costa Rica tiene un laboratorio espectacular y yo siempre digo casi que de paquete porque se ha usado muy poco. ¿Qué estamos haciendo en Costa Rica para tratar de cambiar eso? Desde FedePharma y desde el sector privado nos hemos aglutinado en una iniciativa privada que le hemos llamado el Life Center Hub. Y esa iniciativa pretende, dentro de uno de sus proyectos, es reactivar a escala la investigación clínica en este país. Y pretende verdaderamente crear en Costa Rica algo que sea a escala, que no solo venga a beneficiar la parte de pacientes, pero venga a crearle a Costa Rica la oportunidad de generar empleo de calidad. Y una de las cosas que también la OSD nos ha recomendado, que es cómo creamos recursos nuevos, frescos para el sistema de salud del país, que no sea a través de las cuotas obrero-patronales. Aquí puedo hablarles todo el día del proyecto, pero para darle algunos datos. 100,000 estudios al año corren en el mundo.
¿Cuántos participa Costa Rica? Ni 50. ¿Cuántos participamos en el sector público? Creo que ni me sobran los dedos de la mano. Si nosotros lográramos atraer 600 estudios de mediana o alta complejidad, que la caja puede hacer perfectamente, que las capacidades instaladas en la universidad y en otros centros de este país podemos hacer sin invertir sumas de dinero significativas. Si lográramos atraer esos 600 millones, esos 600 estudios, nos podemos generar ahorros e ingresos aproximados a 35 millones de dólares anuales. El modelo que nosotros proponemos es un modelo similar al que se usa en el Hospital Valdebrón en España, que no es nada menos que uno de los 3 hospitales top del mundo en investigación. En ese hospital, 1 de cada 3 pacientes entra a un estudio clínico. 1 de cada 3. Imagínense lo que eso le podría causar, 600 estudios por 20 pacientes, 30 pacientes por estudio, tratados en esos centros que hoy están ociosos, generando no solo empleo, sino ahorro para la institución, porque todo es pagado por el patrocinador. Pero más aún, algo que nos duele hoy mucho en este país, ¿cómo reduciríamos las listas de espera si sacamos a todos esos pacientes a ser manejados por la investigación clínica? Y yo concuerdo con lo que decían los 2 compañeros aquí en el podio, es tenemos que dar ese paso. O sea, no solo es investigar, no solo es tener el propósito por el cual buscar una solución, es que el país cree un ecosistema para que use esa innovación. Y aquí yo les hablo de lo que puede el sector multinacional privado contribuir a la investigación. Pero ese no es solo el proyecto del Life Center Hub, es crear un ecosistema para que el investigador costarricense también tenga una plataforma en donde desarrollar su producto y finalmente comercializar su producto y finalmente generar riqueza en el país a través de las oportunidades de trabajo, a través de, ¿por qué no soñar en exportar? Voy a cerrar con la anécdota que más me dolió del proyecto Respira. ¿Quién le ofreció al grupo de la universidad, vengan a registrar el producto? ¿Usted se acuerda de eso, don Rolfo? Nicaragua. Nicaragua nos dijo, traigan el producto y lo registran aquí y después lo vuelven a exportar a Costa Rica. O sea, es triste. ¿Ah? Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que tener un cambio de actitud, y vuelvo a lo que dije, es mental. Porque tenemos universidades de primer nivel, tenemos investigadores que hoy están como coautores de estudios clínicos que dieron el registro a terapias mundiales que han cambiado cursos de la enfermedad. Pero aquí no lo podemos hacer. Entonces el primer cambio que yo pediría es, creámonosla. Así es. Don Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Arturo, don José y don Álvaro, por estos retos que nos están planteando, porque realmente son retos. Yo creo que si tenemos los recursos, tenemos las necesidades, lo que necesitamos es ese cambio también mental, como dice don Álvaro, aceptar los retos y luchar contra el sistema, porque muchas veces eso es lo que pasa. Lo escucho y me da gran pena escuchar todo lo que hizo la universidad o el grupo de investigadores y quedarse sin terminarlo es una gran calamidad, ¿verdad? Que no se puede explicar de otra manera que no sea por la tramitología a veces. Pero bueno, me gustaría cerrar este panel con una conclusión de parte de cada uno de ustedes, por favor, sobre cuáles son las oportunidades que como país obtendríamos al superar estos retos, eliminar las barreras sobre las que hemos conversado
y de una vez por todas creérnosla y dar ese paso. Don Arturo, si nos permite, comenzamos con usted. Sí, gracias. Sí, definitivamente creo que hay que fomentar el diálogo. Creo que las conclusiones que nos daba nuestro colega acá son casi que nos obligan a interactuar, a concertar, a que la razón prive sobre la normativa. Es un sector, el sector salud, muy regulado, uno entiende eso, pero estas oportunidades de la innovación pasan por la oportunidad, pasan por vidas humanas. Yo creo que ahí hay que trabajar la triple hélice, como dicen, o la quíntuple hélice, para llegar a tener soluciones a corto plazo. No es fácil, pero se puede lograr. Yo creo que es algo mental, como dice el compañero, y bueno, definitivamente aprovechar los fondos que el país tiene, ¿verdad? Yo creo que hay que incrementar los fondos para inversión en innovación, principalmente en esa parte de emprendedores de base tecnológica, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ahí el gobierno puede políticamente negociar para que esos fondos aumenten, ¿verdad? Y definitivamente aprovechar las capacidades del país, ¿verdad? De equipo, de recurso humano, de laboratorios, institutos. Yo creo que hay ya una gran experiencia que hay que aprovecharla. Sí. Bueno, yo voy a hacer énfasis en dos cosas. Primero, el manejo o agilizar el recurso financiero, ¿verdad? Cómo mover ese recurso financiero del que posee el país, ¿verdad? Más ágilmente, ¿verdad? Les cuento así rápidamente, se mencionó aquí que la salud es una inversión, no es un gasto, sí, claro, y invertir en salud representa un ahorro para el país, claro, estamos clarísimos en eso, y nosotros en este momento estamos viviendo un ejemplo de eso. El Hospital México, por ejemplo, recibe por año 3,000 casos nuevos de cáncer. Recientemente el país adquirió mediante un préstamo con el Banco Mundial un equipo que está instalado, que es el ciclotrón PET-CT en la Universidad de Costa Rica, el cual cuesta alrededor de unos $15 millones. De esos 3,000 pacientes nuevos que recibe el Hospital México por año, a ellos probablemente, a muchos de ellos se les va a hacer una biopsia. Implica hospitalización, implica cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que el estudio PET-CT le ahorra entre $5,000 y $10,000 por paciente al país que lo tiene. Si esos 3,000 casos entraran y se hicieran mediante estudios PET-CT, el equipo se paga solo, por el ahorro que tendría el país. Tendría un ahorro de $15 millones. Sin embargo, el recurso financiero no se mueve aquí en este país de la manera en que nosotros queremos. A pesar de que las instituciones públicas lo tienen, no se mueve de esa forma. A nosotros nos llegan 3 pacientes una semana, 5 pacientes otra semana, etcétera. Y a pesar de que el recurso se tiene. Entonces, eso mismo pasa también con los equipos o con lo que queremos innovar, ¿verdad?, en el país y con el apoyo del sector público. El recurso financiero no se mueve como uno quiere que se mueva. Y lo otro yo creo que no tenemos que esperar a que venga otra pandemia para darnos cuenta de que no solo Costa Rica, sino que cada país tiene que llegar a tener, por llamarlo de alguna forma, una independencia sanitaria en algunos aspectos, como estos, por ejemplo, que nos dimos cuenta de que dependíamos fuertemente de otros países y que nosotros por lo menos tuvimos más suerte que otros países que ni siquiera pudieron hacer nada, ¿verdad? Que ni siquiera pudieron conseguir las dosis de las vacunas necesarias, nosotros por lo menos sí las pudimos conseguir, pero
en ciertos aspectos el país tiene que llegar, lograr tener esa independencia sanitaria y no esperar a que venga una crisis mundial, otra crisis mundial más, para darnos cuenta de que no tenemos esa independencia, ¿verdad? Gracias, don José. Y cerramos con don Álvaro. Bueno, yo tal vez quisiera hacer un reconocimiento porque sí hay gente que está buscando hacer eso. Y aquí está el doctor Vega y parte de su equipo, y yo sí quiero aquí públicamente hacer un reconocimiento a él, porque él está luchando porque la innovación realmente llegue. Y tal vez mi pedido a él y a su equipo es no desmayen en ese proceso. Y complementando lo que dicen, yo creo que nos falta un poquito de accountability. No sé cómo traducir esa palabra, responsabilidad. Es que rindamos cuentas por lo que hacemos. Puedo volver con los ejemplos que ya están citando. Si no le damos uso a esto que nos dice Ralph, entonces en 2 años vamos a estar hablando de que el equipo ya no sirve por desuso. ¿Dónde está la accountability como país? Hoy vemos una buena noticia. Costa Rica, por lo menos en Latinoamérica, es el que más invierte en salud. Es una buena noticia. El esfuerzo que el país hace es tremendo. ¿Pero qué nos falta? ¿Dónde está el accountability por los resultados de esa inversión? ¿Dónde está el accountability por lo que yo quiero invertir en innovación para qué beneficio se traduce en nuestra sociedad? La rendición de cuentas es algo que debe ser parte de todo este proceso, público-privado, y no le deberíamos tener miedo porque solo así podemos mejorar como país. Muchas gracias, don Álvaro, don José y don Arturo, porque nos han puesto a reflexionar, adicional a las exposiciones anteriores, ¿verdad?, que nos llaman la atención, porque tenemos a nivel nacional grandes oportunidades para aprovechar la innovación y que sea un mecanismo de atracción de inversión extranjera directa. Para ello, el entorno debe lograr sinergias definitivamente y alineación de las autoridades hacia un objetivo común. Hoy tenemos aquí a la industria farmacéutica, tenemos a la academia y tenemos a la sociedad civil, pero hay un asiento vacío porque nos falta el gobierno, que fue invitado, pero por una circunstancia especial no nos pudo acompañar, pero que necesariamente el trabajo conjunto, como nos lo decían temprano doña Victoria y la señora, se me fue el nombre, aquí lo tengo, de doña Janet, tiene que trabajarse de manera conjunta. No hacemos nada con tener estos espacios tan ricos de discusión si esto no se transforma en retos y en realidades, y hacer ese cambio de actitud, como señala don Álvaro. Creérnosla, porque ahora que escuchaba a estos señores recordé un lema de una campaña publicitaria hace mucho tiempo, que es: compre y use lo que Costa Rica produce, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de estas limitaciones que tenemos, si tenemos la innovación, tenemos el recurso humano, ¿qué nos está haciendo falta? Creo que decisión y voluntad política. Muchísimas gracias a los caballeros que nos han acompañado y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Seguimos. Muchas gracias, señores. Gracias, doña Marlene, por este panel. A don Ralph, no aflojen sus esfuerzos, porque la verdad usted puede impactar muchas vidas y esperamos no llegar a una situación como la que vivimos durante la pandemia, pero usted y su equipo en realidad se lucieron, muchos lo seguimos y esperamos que eventualmente reciban ese reconocimiento para que podamos contar con esa innovación, con el rótulo nacional. A don Arturo, necesitamos que la promotora siga metiendo candela para que podamos avanzar todos juntos, sentarnos alrededor de la mesa de forma multisectorial y poder discutir todas las necesidades. Y a don Álvaro, excelente noticia, continuar con el Life Center Hub, y tampoco se puede aflojar en ese sentido. Ahora quisiera invitarlos a todos a disfrutar de un coffee break. Vamos a tomar un receso de 15 minutos, está servido aquí a su derecha y nos vemos en un ratito.